Hoy nos toca el capítulo número 24 del libro de Josué, el último capítulo de este libro. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Discurso de despedida de Josué. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Llamó a todo el liderazgo y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del Jordán, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después que estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis sus tierras, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Jehová respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Dios, al Dios de Israel, a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encima, que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Vamos a detenernos aquí un momento. Entonces aquí vemos ya que Josué se estaba despidiendo. ¿Por qué? Porque ya él estaba ya anciano, ya estaba ya en edad avanzada. Y reunió a todo liderazgo, a todos los ancianos, los príncipes, a los oficiales, a los jueces, a todo liderazgo de todo Israel. Y se presentaron, dice la palabra de Dios, que se presentaron delante de Dios. Y fíjense cómo Josué habló y dijo: así dice Jehová, el Dios de Israel. Y Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, comenzó a recordarle al pueblo todo lo que él había hecho por el pueblo de Israel. Todo. Empezó a recordarle que desde Taré, el padre de Abraham, y Nacor, su hermano, y servían a dioses extraños. Y comenzó a narrar que él había tomado al padre, a vuestro padre, pues Abraham, de ellos, del pueblo de Israel, del otro lado del río, y los trajo a la tierra de Canaán, y les dijo que había aumentado su descendencia y que lo había dado Isaac. Y así comenzó a narrar todo desde los comienzos hasta esa fecha, todo lo que Dios había hecho por ellos. Porque Dios siempre, hemos visto que constantemente
Dios le recuerda de dónde lo sacó. Parece que eso es importantísimo. El no olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Es importante siempre recordar de dónde fue que Dios nos sacó, qué fue lo que Dios en el pasado hizo con nosotros. Desde el momento que nos sacó de Egipto, del mundo. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, en qué camino andábamos, qué era lo que nosotros estábamos haciendo, en qué nosotros estábamos entregados. Estábamos agobiados, desesperados, enfocados en las obras de la carne, en adulterio, en fornicaciones, en brujerías, hechicerías, adorando dioses ajenos. En todas las cosas menos en Dios, en el Dios verdadero. En eso estábamos antes. Entonces Dios nos sacó de ese mundo. Dios nos sacó, nos dio salvación, nos liberó, sanó, restauró y actualmente lo sigue haciendo. Entonces que nunca se nos olvide de dónde fue o cómo era nuestra vida antes cuando estábamos allá en el mundo. Y el cambio, el cambio tan grande ahora que estamos en los caminos del Señor. Que nunca se nos olvide de dónde nos sacó. Entonces aquí vemos a Dios recordándole al pueblo de Israel todo lo que Él había hecho por ellos. Todos. Y todavía les dice en el versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Cuando ya iban a cruzar el Mar Rojo, ellos clamaron. Cuando vieron que estaban atrapados, estaba el mar, venían los egipcios detrás, ellos comenzaron a clamar al Dios vivo, a Dios, a clamar por su ayuda. Y ellos clamaron, dice aquí, y Jehová los escuchó. Y así mismo hoy también, cuando uno clama a Dios, pide a Dios, el Señor nos escucha. La palabra de Dios dice que sus oídos están aprestos a escuchar la voz del justo. Y un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Entonces vemos que Dios escuchó al pueblo cuando empezaron a clamar, porque estaban, como decir, atrapados. Estaba el mar delante, los egipcios venían detrás. Y ahí fue cuando Dios se manifestó con un poder sobrenatural y abrió ese mar, el Mar Rojo. Y fíjense cómo Dios se expresa: yo os introduje en la tierra de los amorreos. O sea, que por ellos mismos no obtuvieron nada. Con la fuerza de los israelitas no obtuvieron nada. Con sus espadas, arcos, con lo que ellos utilizaron, con ellos no obtuvieron nada. Con sus fuerzas físicas no lograron nada. Fue Dios quien les dio y les proveyó todo. Ni ellos mismos pudieron alimentarse por sí solos. Dios tuvo que darle el maná del cielo. Dios tuvo que darle carne. Dios tuvo que proveerle agua, porque ellos ni siquiera por ellos mismos pudieron obtener agua. Dios fue el que proveía y daba todo. Dios fue, Él era el que les daba la victoria en la guerra. Dios decía, vayan que yo los voy a entregar en sus manos. Y cuando Dios no estaba allí con ellos por algún pecado, ¿qué era lo que les venía a ellos? La derrota. Las derrotas. Entonces ellos se tenían que poner a cuenta con Dios. Dios mostraba quién era el que había cometido pecado y esa persona y toda su familia y todo lo que tenían que matarlo. Y Dios se aplacaba la ira de Dios y Dios volvía a estar con ellos. Entonces eso no está muy lejano de hoy en día con nosotros. Hoy en día, claro, no estamos que se mataban a la gente como los tiempos antiguos, no. Ya estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Pero Dios es un Dios igual que no tolera el pecado. Igualito que antes, ahora igualito. Él no tiene sombra de variación, Él no cambia. Él no cambió. Si antes detestaba la idolatría, hoy la sigue detestando. Si antes detestaba el pecado, porque Él es un Dios santo, 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 o igual presente lo sigue detestando. Él no quiere nada con el pecado. Con la diferencia es que antes la paga del pecado era muerte y ahora pues si hay algún pecado la persona tiene opción a arrepentirse, puede arrepentirse. Y la persona se arrepiente, se aparta del pecado
Dios la perdona, la limpia, la levanta. Esa es la diferencia, que estamos hoy bajo la gracia. Pero con el pecado Dios sigue aborreciendo el pecado. Y cuando uno se aparta de Dios o está en pecado activo, eso es una puerta al enemigo. Le estamos dando derecho al lugar al enemigo. Y claro que vienen maldiciones sobre las personas. Vienen maldiciones porque están ofendiendo a Dios. Cada vez que uno ofende a Dios, se le da derecho legal al enemigo. Y el enemigo viene para hacer todo el daño que pueda. Recuerden que Él es el enemigo y Él hace su trabajo. Él es el enemigo y Él busca hacer su trabajo siempre. Cada vez que el hombre, el ser humano, los hijos e hijas de Dios le dan oportunidad, le dan derecho legal. Entonces Él hace su trabajo y viene de mala manera a enfermar, a dañar, a destruir, a dividir. Entonces vemos cómo Dios les va diciendo que yo los introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo, fíjense cómo dice, mas yo los entregué en vuestras manos. O sea que ustedes, por solo ustedes no pudieron hacer nada. Yo mismo fui quien los introdujo allá en la tierra de Canaán. Yo los llevé y los introduje. Yo fui quien le di a esas ciudades, a esos moradores en sus manos. Yo fui. Y todavía dice, mas yo los entregué en vuestras manos, está hablando del Padre, Jehová de los ejércitos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Fíjense, fue Dios, Jehová, quien los destruyó. O sea que nosotros, por nosotros mismos, nosotros ni tenemos nada, ni podemos lograr nada. De por sí el hombre no puede hacer nada por sí solo. Por eso es que la palabra de Dios lo dice muy bien. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque nosotros dependemos de nuestro Padre, de nuestro Dios. Para vivir, para hacer las cosas, para lograr las cosas. Si no es porque Dios nos ayuda, si no es porque Dios está con nosotros, no pudiéramos. Es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da la victoria, es Dios que permite que tengamos las cosas. Porque si Él no estuviera con nosotros, no pudiéramos hacer nada. Así como el pueblo de Israel dependía por completo, el 100% de Dios, así también nosotros hoy en día dependemos por completo de Él. La sanidad de donde viene, del Señor. La liberación de donde viene, del Señor. La salvación de donde viene, del Señor. La fortaleza de donde viene, del Señor. Todo viene de Él. Hasta la vida, la muerte, todo. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Entonces Él sigue narrando que después se levantó Balaam, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Fíjense cómo se expresa, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente. Fue Dios quien hizo que él declarara palabras de bendición. Y os libré de sus manos. Fue Dios quien los libró. Fíjense. Después dice, y yo los entregué en vuestras manos. En el 11 dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, los fereceos, cananeos, heteos, jerseos, heveos, jebuseos. Recuerden que todos estos moradores adoraban dioses ajenos. Y todos ellos vienen de la descendencia de allá, de Canaán. Y dice, y yo los entregué en vuestras manos. Fue Dios quien entregó a toda esta gente, toda esta ciudad, toda esta gente, todos estos moradores, en las manos al pueblo de Israel. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. O sea que si Dios no los entrega, ellos no tienen victoria en ninguna de esas batallas.
tuvieron la victoria porque fue Dios. Fue Dios quien los entregó en sus manos. Entonces, cuando usted tiene la victoria en algo, es porque Dios está permitiendo esa victoria en usted. Es porque Dios está metiendo allí su mano y es Dios quien está permitiendo que esa bendición llegue. Es Dios quien está abriendo puertas. Es Dios quien está haciendo todas las cosas. Es Dios. No es nuestras propias fuerzas, no es la fuerza humana. No es porque no, yo tengo más gente. No, eso no tiene nada que ver. Es si Dios lo permite. Si Dios, porque Dios está en todo. Y dice, entonces dice que también envió delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es a los 2 reyes de los amorreos. Dice, no con tu espada, ni con tu arco, o sea que no es con tus fuerzas. Ustedes no tuvieron la victoria con la fuerza de ustedes, porque tenían carro, porque tenían arco, porque tenían espada, no. Es por Dios. Y os di, dice, y os di tierra, está diciendo todavía Jehová, y os di tierra por la cual nada trabajasteis. Y las ciudades que no edificasteis, ellos no edificaron esas ciudades, y Dios se las dio, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis. Ellos no trabajaron esas viñas, no las plantaron, y están consumiendo de ellas. Entonces, de las viñas que no plantaste, coméis. Entonces, después que le narra todo eso al pueblo, les recuerda de dónde lo sacó y les hace recordar y entender de que todo lo que obtuvieron no fue por mano de ellos, no fue por la espada, no fue por el arco, no fue por su fuerza, sino por Él. Que si Él no está con ellos, nada hubiesen logrado. Y donde ellos están viviendo fue porque Dios se los dio. Ellos comen porque Dios es quien les da la provisión. Ellos tienen todo porque Dios se los da. Se los dio allá, cuando estaban allá en el desierto, y actualmente allí. Ya tenían todo lo que habían adquirido, porque Dios así los quiso, porque Dios se los dio. Entonces ahora viene y les dice, ahora pues temed a Jehová, temed, y servirle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Fíjense. Ahora pues temed a Jehová. El Señor les está exhortando. Les exhortó en ese momento y hoy en día el Señor nos sigue exhortando a su pueblo, a la iglesia de Cristo, a sus hijos, a sus hijas. Temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Dios está llamando a ser hombres y mujeres íntegras, a caminar con integridad y con verdad. Tenemos que ser íntegros, nosotros sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Cuando se nos presenta una situación que sabemos que a Dios le desagrada, tenemos que apartarnos. Dice que le sirvamos con integridad, porque Dios es un Dios íntegro, justo, perfecto, recto y con verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ahí nos está mandando que quitemos. Dios no lo va a quitar, dice que lo quitemos. Nosotros, si sabemos que hay en nuestras vidas idolatría, tenemos que quitar eso de nosotros, apartarlo, porque eso a Dios le desagrada. Eso a Dios ofende a Dios, le desagrada a Dios, Dios aborrece la idolatría. Y tenemos que quitar de nuestras vidas todo tipo de idolatría. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Con todo, primeramente tiene que estar el Dios primero en todo. Tenemos que arrancar cualquier tipo de idolatría, hacia una persona, idolatría hacia objetos. Miren, en el pueblo, para tocar este puntico, en el pueblo de Cristo, hijo, hija de Dios, hay personas que adoran deportistas. Hay personas que les gusta mucho el fútbol.
y adoran personas que juegan de X equipo en fútbol. Y no se imaginan que muchos de ellos están metidos en brujería. La otra vez, no voy a mencionar nombres, pasaron un hombre que juega fútbol muy famoso. Y vi un video donde él, todas las medallas, trofeos, todo lo que él ganaba, tenía un altar con un demonio allí. Y él le ofrecía todo lo que él ganaba allí, se lo ponía todas las medallas allí, al demonio todo. Entonces muchos de los que juegan deporte, o sea, la mayoría no son cristianos. Cuando las personas no son cristianos, se inclinan donde buscan, se inclinan para ganar, para obtener fama, para obtener todo. Se inclinan al mal. Por eso que la Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces caen en esa idolatría. Adoran gentes del equipo de básquet, de fútbol, de béisbol, aún cantantes. Ustedes no ven que cuando narran en la televisión dicen el ídolo, porque es una idolatría. Nosotros como hijos o hijas de Dios tenemos que tener cuidado con eso, porque por allí abrimos puertas y después decimos, Dios mío, yo no sé por qué yo vivo tanto así, por qué me pasan tantas cosas. Y está involucrado en tanta idolatría que ni se lo imagina, ofendiendo a Dios por todas partes. Seguimos. Entonces, ahí ellos dijeron, el pueblo les dijo. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ellos estaban allí firmes, porque ellos reconocían y decían, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros. Fíjense cómo los lo están expresando. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Fíjense. Y miren cómo le está recalcando Josué. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. O sea que de repente ahorita una persona puede estar en bendición porque está caminando en rectitud, en integridad, en obediencia a la palabra. Pero si esa persona deja de caminar en rectitud, en integridad, en obediencia y comienza a hacer cosas que a Dios le desagrada, esa persona comienza a caminar en maldición. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a Dios. Dejó de hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable delante de Dios y comenzó a hacer lo que a Dios le desagrada. Automáticamente esa persona entra en maldición. Maldiciones. Le abre la puerta al enemigo y entran maldiciones en su vida, en matrimonio, casa, hijos, finanzas. ¿Por qué? Porque está comenzando a hacer lo malo. Ahora, si una persona está haciendo lo malo, está en desobediencia, está haciendo las cosas como no son, pero se arrepiente, reflexiona, no estoy haciendo las cosas mal. Padre, perdóname, se arrepiente y se aparta. Ya deja de hacer eso y comienza a hacer lo recto. El Señor comienza a bendecir a esa persona. Las bendiciones de Dios comienzan a derramarse sobre esa persona. Por eso es que la palabra de Dios dice que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Entonces, ¿cuál es lo contrario? La desobediencia trae ¿qué? Maldición. La desobediencia. Entonces nosotros tenemos que verificar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro hogar, qué estamos haciendo mal conforme a la palabra, en qué estamos desobedeciendo, siendo rebeldes, porque por ahí está entrando la maldición. En eso que tenemos que meditar. Entonces aquí les está diciendo que si ellos dejan a Dios para servir a otros dioses ajenos,
Ese mal, ese bien que Dios iba a hacer con ellos, se iba a convertir en mal. Porque estaba en pecado, porque iban a hacer lo que a Dios le desagradaba. Y eso es algo que está vigente. Eso no es que solamente, no, porque era antes, no, igualito es ahora. Tú haces lo bueno, hacemos lo bueno, Dios nos bendice, está con nosotros. Pero nos apartamos de lo bueno y comenzamos a practicar lo malo, ahí entra maldición. Y claro que vienen cosas malas, porque cosas buenas no van a venir. Si está haciendo mal lo malo, cosas malas van a venir. Lo malo trae el mal y lo bueno trae lo bueno, atrae lo bueno. Entonces el pueblo entonces dijo Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces ahí vemos, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová. Ahí nos recordamos el libre albedrío. Dios siempre le ha dado al hombre, a la hija de Dios, libre albedrío. Recuerden desde Adán y Eva. Dios les habló y les enseñó sobre el fruto, el árbol prohibido, todo, el fruto prohibido. Ellos sabían todo. Tanto Adán como Eva lo sabían todo. Pero Dios les había dado libre albedrío. Y ellos tuvieron libre albedrío para obedecer o para desobedecer. Y ellos decidieron desobedecer. Y eso no ha cambiado, eso sigue hoy vigente. Actualmente Dios nos ha dado libre albedrío. Por eso que la palabra de Dios dice que yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge, miren el consejo de Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Si la persona escoge la vida, la obediencia, su casa, él va a vivir y su casa. Pero si la persona elige desobedecer, va a venir maldición, muerte para su casa. Entonces Dios nos da libre albedrío. El libre albedrío está vigente. Entonces Dios ahí todavía le dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles, y ellos respondieron, testigos somos. Le dice todavía Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces ellos tenían que quitar todos esos dioses paganos que estaban entre ellos allí, donde ellos moraban. Tenían que limpiar todo eso, quitar todos esos dioses ajenos. Y como les pidió aquí Josué, su corazón tenía que estar inclinado solamente a Dios. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Un testimonio, dijo como esa piedra. Porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión, a sus ciudades, pues. 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Él vivió 110 años, Josué. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel, fíjense esto aquí tan tremendo, wow. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Fíjense, el pueblo de Israel sirvió a Dios todo el tiempo que vivió Josué y los ancianos. Es algo hermoso. De verdad que Josué hizo un excelente trabajo. Josué le sirvió a Dios con excelencia.
Ojalá que todos podamos decir lo mismo hoy en día. El llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, a que le sirvamos. Ojalá que cuando Dios nos pida cuenta, podamos recibir de Dios bendición. Miren aquí, todo el tiempo, desde que Dios levantó a Josué, fíjense, todo el tiempo, la asignación que Dios le dio fue dirigir allí al pueblo como líder, hacerlos allá introducir a la tierra de Canaán, repartir las tierras, entregarlas, todo eso, ese era el trabajo de él. Y fíjense, hizo excelentemente su trabajo. Dicen que todo el tiempo que él estuvo allí liderizando, el pueblo sirvió a Dios. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Hermoso, de verdad. Tremendo todo. Josué, un hombre, fíjense con la fe que él tenía, una fe todo el tiempo hablando, mira, con un lenguaje de fe. Tremendo. Pasaban los años y todavía él así, con ese mismo lenguaje de fe. Un guerrero. José fue un guerrero fuerte. 32. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Recuerden que José dijo que cuando muriera, que lo llevaran de allí de Egipto y fuera sepultado allá en Siquén. Él mismo pidió eso, que fuera sepultado allá. Recuerden que él prácticamente vivió allá en Egipto desde que lo vendieron, que fue llevado a Egipto, y toda su etapa de adultez y todo, él vivió allá en Egipto, pero él no era de allá. Y él pidió que sus restos los llevaran allá. Y dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés su hijo, que le fue dado en el monte Efraín. Entonces aquí vemos, otra vez recalcando eso, el excelente trabajo que hizo Josué. Excelente, excelente. Cómo el pueblo permaneció, tuvo un excelente liderazgo Josué, un hombre de guerra, un hombre, mira, con una fe, wow, siempre hablando con lenguaje de fe, desde que lo enviaron allá, con los 12, cuando enviaron los 12 espías a ver la tierra, y vino hablando, mira, poniendo el nombre de Dios en alto, exaltando el nombre de Dios sin importar lo que haya visto, mientras que los otros 10 que hablaron negativamente, un lenguaje sin fe, murieron, cayeron plagas sobre ellos y murieron. Y fíjese a la final como Dios lo exaltó, lo puso como líder. Y pasaron los años, y vemos todavía cómo él se expresaba. Wow, de verdad que eso es siempre poniendo el nombre, el poder de Dios por encima, siempre. Sin importar lo que viera, lo que escuchara. Siempre exaltando con fe todo el poder de Dios sobre todas las cosas. De verdad que es un guerrero. Y fíjense cómo el pueblo se sometió a Dios, cómo todo el pueblo obedeció a Dios en todos los años que estuvo Josué allí. Dice que el pueblo le sirvió a Dios y a los jueces, a los líderes que estaban allí, los ancianos que vivieron todos esos tiempos. De verdad que wow, allí hay mucho aprendizaje, uno tiene que aprender a tomar todas esas características, todas esas cosas positivas, y uno también aplicarlas. Allí hay mucho aprendizaje para nuestro crecimiento espiritual hoy en día, porque eso no solamente en los tiempos bíblicos.
también eso se aplica hoy en día en nosotros. Amén. Padre amado, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Amén. gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que esta tu palabra produzca en nosotros frutos a 100 por uno, Señor. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestros corazones. Con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.